Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a miles, y probablemente a millones, de personas en todo el mundo. Hoy, vamos a desentrañar los secretos detrás de la historia de amor de Undercell y Kerem Bürsin, una pareja que no solo ha conquistado las pantallas sino también nuestros corazones. Y créedme, hay detalles que te van a sorprender, porque no todo es tan fácil como parece en las alfombras rojas. Así que, si eres fan de ellos, si te encantan las historias de amor que van más allá de la ficción, o simplemente te gusta una buena dosis de chismes y verdad, quédate conmigo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olvides darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que traemos. Vamos allá. Empecemos por el principio, ¿no? La historia de Undercell y Kerem Bürsin comenzó, como muchas grandes historias de amor en el mundo del espectáculo, en un set de filmación. Ambos protagonizaron la exitosa serie turca, Senkal Kam, o Love is in There como se conoce internacionalmente. Y seamos sinceros, la química entre ellos era tan palpable, tan electrificante, que era imposible ignorarla. Desde los primeros episodios, los fans se volcaron con ellos, shipearon, comentaron, especularon, y vaya se acertaron. Lo que empezó como una relación profesional en pantalla, pronto traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Asterisco asterisco el primer gran secreto, la fortaleza ante el huracán mediático asterisco asterisco. Pero aquí viene lo interesante. El primer gran secreto, si es que se le puede llamar así, es la presión mediática. Imaginen ser dos actores jóvenes, talentosos, y de repente, vuestras vidas privadas se convierten en el centro de atención de millones de personas. Cada paseo, cada gesto, cada comentario se analiza y se interpreta. Ande y Kerem no fueron la excepción. Al principio, ambos fueron muy reservados con su relación. Se especulaba, se filtraban fotos, pero ellos mantenían una postura profesional y discreta. Y creo que eso fue clave. En lugar de dejarse abrumar por el torbellino mediático, decidieron proteger su espacio, su intimidad, y construir su relación paso a paso, lejos de los focos excesivos. Este control, esta decisión consciente de no exponer cada detalle, les permitió cimentar una base sólida, ajena a las presiones externas. No es fácil mantener la calma cuando cada uno de tus movimientos es escrutado por miles o millones de ojos. En un mundo donde la información, y la desinformación, viaja a la velocidad de la luz, la tentación de ceder ante el constante escrutinio público es inmensa. Sin embargo, Ande y Kerem demostraron una madurez poco común. En lugar de alimentar las especulaciones con declaraciones o apariciones públicas forzadas, eligieron la discreción. Esto no significa que fueran ermitaños, sino que fueron estratégicos. Compartían lo que querían compartir, en sus propios términos, y eso les dio un control crucial sobre su narrativa. Esta estrategia les permitió construir una conexión que no dependía de la validación externa, sino de la fortaleza interna de su vínculo. La ausencia de ruido excesivo les permitió concentrarse en conocerse verdaderamente, en construir una relación basada en la autenticidad, no en la proyección pública. Esta reserva inicial, lejos de ser un signo de duda, fue una muestra de inteligencia emocional y un cimiento esencial para lo que vendría. Asterisco asterisco la danza delicada, de colegas a amantes asterisco asterisco. Otro aspecto fascinante es la manera en que manejaron la transición de compañeros de trabajo a pareja. No siempre es fácil. Muchas parejas de actores tienen que lidiar con la dinámica de trabajar juntos mientras sus sentimientos evolucionan. En su caso, la conexión en pantalla era tan fuerte que, para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó muy rápido. Pero lo que me sorprende es que, según lo que se ha podido percibir, siempre mantuvieron un respeto mutuo y profesional. Nunca se vio que su relación personal afectara negativamente su trabajo. De hecho,
algunos creen que la fortaleza de su vínculo real incluso potenció la autenticidad de sus escenas, dándoles una chispa extra que los espectadores adoraron. La transición de una relación profesional a una personal en el mismo entorno laboral es un terreno minado. La dinámica de poder, las horas compartidas, la intensidad de las escenas y la propia naturaleza del trabajo pueden crear presiones adicionales. Lo notable de Ande y Kerem es cómo navegaron esta complejidad con aparente fluidez. La química que irradiaban en pantalla no era solo un truco actoral, parecía ser un reflejo de una conexión genuina que se estaba gestando en la vida real. El secreto aquí reside en la profesionalidad inherente de ambos. No permitieron que los sentimientos emergentes eclipsaran su compromiso con la serie. Mantuvieron un espacio para el respeto profesional, lo que permitió que su relación personal floreciera orgánicamente, sin interrupciones ni dramas innecesarios en el set. Esta armonía entre su vida personal y profesional les permitió no solo crear escenas memorables, sino también construir una base sólida para su relación, una que se nutría de la admiración mutua por su talento y dedicación. ***, un escudo de apoyo, carreras individuales y un vínculo reforzado ***. Ahora, hablemos de algo que quizás no todos saben, y es el apoyo mutuo que se han dado en sus carreras individuales. A pesar de estar juntos, siempre han demostrado ser individuos con sus propias aspiraciones y proyectos. Kerem, por ejemplo, ha explorado proyectos más allá de las telenovelas, buscando roles que le permitan crecer como actor. Y Ande, que empezó muy joven, ha demostrado una madurez increíble, eligiendo proyectos que la desafían y que muestran su versatilidad. Lo que me impresiona es cómo, en lugar de competir, se han convertido en el principal apoyo del otro. Se les ha visto públicamente asistiendo a estrenos de sus parejas, aplaudiendo sus logros, y demostrando un orgullo genuino por el éxito del otro. Esa complicidad fuera de la pantalla es algo que realmente resuena con el público. Es un mito común que las parejas en el mundo del espectáculo a menudo se ven envueltas en rivalidades o celos profesionales. La realidad, sin embargo, puede ser mucho más enriquecedora. Ande y Kerem son un ejemplo perfecto de cómo el éxito individual puede coexistir y, de hecho, fortalecer una relación. Ambos han demostrado ambición y una voluntad de evolucionar en sus carreras. Kerem ha buscado activamente roles que lo saquen de su zona de confort, explorando géneros y estilos diferentes. Ande, por su parte, ha demostrado una capacidad impresionante para asumir roles complejos y emocionalmente exigentes, consolidando su posición como una de las actrices más prominentes de Turquía. Lo verdaderamente inspirador es la forma en que celebran los triunfos del otro. No hay rastro de envidia, solo orgullo y admiración. Verlos en eventos públicos, apoyándose mutuamente, es una imagen poderosa que va más allá de la superficialidad del estrellato. Demuestra que valoran el crecimiento personal del otro tanto como su propia carrera. Este apoyo mutuo no es solo un gesto público, es un reflejo de la confianza y la seguridad que han construido en su relación. Saber que tienes a alguien que te anima incondicionalmente, incluso cuando tus proyectos te llevan por caminos separados, es un pilar fundamental de cualquier relación exitosa, y más aún en el exigente mundo del entretenimiento. ***, los fantasmas del pasado, adversidades y silencio estratégico ***. Y si hablamos de los secretos, también debemos tocar el tema de las dificultades. Porque, seamos honestos, ninguna relación es un camino de rosas. Aunque en redes sociales y en las alfombras rojas todo parezca perfecto, seguro que han tenido sus altibajos, sus momentos de duda, sus discusiones. Sin embargo, la forma en que han demostrado superar esos obstáculos es digna de admiración. No hemos visto dramas públicos, ni acusaciones, ni peleas escandalosas. En cambio, lo que transmiten es una madurez y una capacidad para resolver problemas en privado, fortaleciendo su vínculo en lugar de debilitarlo.
Este enfoque discreto ante las adversidades es un secreto valioso en el mundo del espectáculo, donde los problemas se magnifican con una facilidad pasmosa. La vida en el ojo público a menudo crea la ilusión de una perfección constante, pero la realidad es que todas las parejas enfrentan desafíos. Lo que distingue a Hande y Kerem es su habilidad para gestionar estos momentos de dificultad con una privacidad admirable. En lugar de permitir que las crisis se ventilen públicamente, lo que podría causar un daño irreparable a su imagen y a su relación, han optado por un enfoque interno. Han demostrado que los problemas se pueden resolver de manera constructiva y privada, utilizando estas experiencias como oportunidades para fortalecer su conexión en lugar de dejar que los separen. Este sigilo ante las adversidades es una estrategia inteligente y saludable. Los medios de comunicación, por naturaleza, tienden a sensacionalizar los conflictos, y en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, un escándalo puede ser devastador. Al mantener sus desacuerdos fuera del alcance del público, Hande y Kerem han protegido su relación y su reputación. Más importante aún, han enviado un mensaje poderoso, que las dificultades no tienen por qué ser un punto final, sino que pueden ser escalones para un crecimiento mutuo. Su silencio estratégico no es una evasión, sino una elección consciente de priorizar su bienestar y la salud de su vínculo sobre el circo mediático. ***, la conexión auténtica, el poder de la cercanía con los fans ***. Algo que también me resulta muy interesante es la conexión que han logrado establecer con sus fans. Hande y Kerem no solo son actores para nosotros, sino que se han convertido en una especie de familia extendida. A través de sus redes sociales, comparten momentos más cotidianos, viajes, actividades que les gustan, y nos permiten ver un poco de su vida fuera de los sets. Y esta cercanía, este mostrarse como personas reales, con sus gustos y sus pasiones, ha creado un lazo de lealtad y afecto muy fuerte. No se trata solo de ser fans de una pareja de telenovela, sino de admirar a dos personas que parecen genuinas, que comparten valores y que se apoyan mutuamente. En la era digital, la relación entre las celebridades y sus seguidores ha evolucionado drásticamente. Hande y Kerem han sabido capitalizar esto de una manera excepcional. No se limitan a publicar fotos profesionales o mensajes promocionales, comparten vislumbres de su vida privada de una manera que se siente auténtica y relatable. Sus redes sociales se han convertido en un espacio donde la línea entre la figura pública y la persona real se difumina de forma positiva. Vemos sus viajes, sus momentos de ocio, sus mascotas, e incluso, de forma sutil, las interacciones que demuestran su afecto mutuo. Esta autenticidad es un imán para los fans. No solo los admiran por su talento, sino que se sienten conectados con ellos a un nivel más personal. Crean un sentido de comunidad, donde los fans se sienten parte de su viaje. Esta conexión profunda va más allá de la simple apreciación de un programa de televisión, se convierte en una admiración por las personas detrás de los personajes, por sus valores y por la forma en que se tratan mutuamente. Hande y Kerem han entendido que la lealtad de los fans se construye sobre la base de la confianza y la transparencia, y han sabido cultivar esa confianza de manera magistral. ***, el arte del equilibrio, protegiendo su santuario privado ***. Y aquí viene un punto clave que a menudo se pasa por alto, el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. En una era donde las redes sociales nos invitan a compartir todo, Hande y Kerem han sabido establecer límites. Si bien comparten momentos, también son muy cuidadosos con lo que exponen. No verán fotos cada vez que desayunan o cada vez que dan un paseo. Esto les permite tener espacios propios, momentos para ellos, para fortalecer su relación sin la constante mirada del público. Y creo que ese es un gran secreto para una relación duradera, especialmente en el ojo público. Saber cuándo cerrar la puerta y disfrutar de lo que es verdaderamente vuestro. La omnipresencia de las redes sociales puede ser una bendición y una maldición para las figuras públicas. Por un lado,
ofrece una plataforma sin precedentes para conectar con la audiencia. Por otro, puede erosionar la privacidad de manera significativa. Hande y Kerem han demostrado una maestría en el arte del equilibrio. Han elegido compartir fragmentos de su vida personal que enriquecen la percepción que tienen sus fans de ellos, pero han mantenido un núcleo de intimidad que es sagrado. No sienten la necesidad de documentar cada minuto de su existencia. Esta decisión consciente les permite tener momentos genuinos de conexión, sin la presión de la actuación para la cámara. Este control sobre su narrativa privada es fundamental para la salud de su relación. Les permite ser ellos mismos, sin la constante necesidad de proyectar una imagen. Saber que tienen un espacio seguro, libre de escrutinio, les da la libertad de crecer juntos, de enfrentar los desafíos sin el peso adicional de la opinión pública. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en el vertiginoso mundo del estrellato, la preservación de la intimidad es un acto de autocuidado y una estrategia inteligente para la longevidad de cualquier relación. *** La resiliencia de la agenda, priorizando el amor ante las exigencias ***. Otro detalle que a mí personalmente me llama la atención es cómo se han mantenido unidos a pesar de las exigencias de sus carreras. Turquía es una potencia en la producción de telenovelas, y las filmaciones suelen ser muy largas e intensas, con horarios extenuantes. Estar en una relación donde ambos son actores principales en proyectos tan demandantes podría ser una receta para el desastre. Sin embargo, ellos han demostrado una capacidad increíble para priorizar su relación, para hacer tiempo el uno para el otro, incluso en medio de agendas apretadas. Esto habla de un compromiso profundo y de una voluntad de hacer que las cosas funcionen, a pesar de las dificultades. Las carreras de actores, especialmente en países con una industria televisiva tan prolífica como Turquía, implican un sacrificio considerable de tiempo y energía. Las jornadas de filmación pueden extenderse por más de 12 horas diarias, 6 o 7 días a la semana, durante meses. Para una pareja, esto puede significar pasar días enteros sin verse, o tener solo unos pocos momentos escasos para conectar. Lo que es admirable en Hande y Kerem es su capacidad para superar este obstáculo logístico y emocional. Su habilidad para priorizar su relación demuestra un nivel de compromiso que va más allá de la simple atracción. Significa hacer sacrificios, planificar con antelación, y comunicar eficazmente para asegurarse de que su vínculo se mantenga fuerte. No es fácil encontrar tiempo para una cena romántica o un fin de semana juntos cuando se está inmerso en un proyecto agotador. Sin embargo, ellos lo han logrado, lo que indica una voluntad férrea de invertir en su futuro juntos. Esta resiliencia ante las demandas de sus carreras es un testimonio de la solidez de su conexión. ***, la evolución constante, manteniendo viva la chispa del amor ***. Y hablemos de la evolución de su relación. No es lo mismo cuando se conocen en el set, con toda la emoción inicial y la novedad, que mantener esa chispa viva a lo largo del tiempo. Lo que me sorprende de Hande y Kerem es que, incluso después de un tiempo, su conexión sigue siendo evidente. No se han vuelto complacientes. Parecen seguir cultivando su relación, buscando nuevas experiencias juntos, sorprendiéndose mutuamente. Y ese esfuerzo continuo es, sin duda, uno de los pilares de su amor. El amor no es un destino, sino un viaje constante de crecimiento y adaptación. Lo que funcionó en los primeros meses de una relación puede no ser suficiente años después. Hande y Kerem parecen entender esto a la perfección. Han demostrado que el amor no es estático, requiere esfuerzo, atención y una voluntad de seguir descubriendo al otro. La complacencia es el enemigo silencioso de muchas relaciones, y parece que ellos han logrado esquivarla activamente. La forma en que cultivan su vínculo es a través de experiencias compartidas, de gestos que demuestran que aún se esfuerzan por sorprenderse y deleitarse mutuamente. Ya sea a través de viajes a lugares exóticos, o simplemente disfrutando de momentos cotidianos juntos,
demuestran un deseo continuo de enriquecer su relación. Esta dedicación a mantener viva la chispa, a no dar por sentada la conexión, es lo que les permite transitar las diferentes etapas de la vida juntos y mantener una relación vibrante y duradera. Asterisco asterisco el secreto maestro, la comunicación abierta y genuina asterisco asterisco. Ahora, el secreto que quizás te va a sorprender más, y es algo que va más allá de lo superficial, es la comunicación. En el mundo del espectáculo, donde los rumores y las especulaciones vuelan, es crucial tener una comunicación abierta y honesta entre la pareja. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que se presentan públicamente, la forma en que se respaldan, sugiere que tienen una comunicación sólida. Se comunican sus miedos, sus sueños, sus frustraciones. Y esa base de comunicación es lo que les permite navegar por las aguas a veces turbulentas del mundo del entretenimiento. La comunicación es, sin duda, el cimiento de cualquier relación exitosa. Pero en el contexto de la fama, adquiere una importancia aún mayor. Los actores y actrices están constantemente expuestos a presiones externas, a juicios y a la constante atención pública. Tener un canal de comunicación abierto y honesto con su pareja les permite procesar estas experiencias, compartir sus vulnerabilidades y encontrar apoyo mutuo. Aunque no presenciemos sus conversaciones, la forma en que Andy y Kerem se apoyan, la forma en que hablan el uno del otro en entrevistas, cuando lo hacen, y la calma que irradian como pareja, sugieren una comunicación profunda y efectiva. Es probable que compartan sus inseguridades, sus esperanzas, e incluso sus frustraciones con el mundo del espectáculo. Esta capacidad de ser vulnerables y honestos el uno con el otro, de construir un espacio seguro para el diálogo, es lo que les permite sortear las aguas turbulentas de la fama y mantener una relación resiliente. Asterisco asterisco la autenticidad como fundamento, el amor verdadero que resuena asterisco asterisco. Y finalmente, el amor genuino. Al final del día, y esto es lo más importante, lo que hace que su historia de amor sea tan especial es que parece ser real. No se trata de una estrategia de marketing, ni de una relación forzada para las cámaras. Se les ve disfrutar de la compañía del otro, se les ve reír, se les ve apoyarse. Esa autenticidad es lo que resuena con la gente. Es la prueba de que, incluso en el glamuroso y a veces superficial mundo de Hollywood y el estrellato, el amor verdadero puede florecer y perdurar. Y ese, amigos míos, es el mayor secreto de todos, el que no se puede fingir, y el que, sinceramente, es lo que más nos gusta ver. En un mundo donde la imagen a menudo eclipsa la realidad, la autenticidad es un bien preciado. La historia de amor de Andercel y Kerem Bürsin resuena con tanta fuerza precisamente porque parece ser genuina. No hay un rastro de artificio en su conexión. Las risas, los gestos de afecto, el apoyo mutuo, todo se percibe como una manifestación sincera de sus sentimientos. Esta autenticidad es lo que cautiva al público. En una era saturada de contenido, las historias que tocan el corazón son las que perduran. La suya es un recordatorio de que, a pesar de las luces brillantes y las cámaras, el amor verdadero puede prosperar. No es una construcción para las redes sociales, ni una táctica para aumentar la popularidad. Es una conexión real, tangible, que se manifiesta en la forma en que se miran, en cómo se respaldan, y en la alegría que parecen encontrar en la simple compañía del otro. Este amor genuino es, sin duda, el secreto más grande y hermoso de todos. En resumen, hemos explorado varios aspectos que hacen que la relación de Andercel y Kerem Bürsin sea tan especial y que, para muchos, resulta sorprendente. Desde la forma en que manejaron la presión mediática y la transición de compañeros a pareja, pasando por su apoyo mutuo en sus carreras, hasta la manera en que han sabido mantener el equilibrio entre lo público y lo privado, y sobre todo, su comunicación y el amor genuino que parece unirles. No es un camino fácil, pero ellos han demostrado que con respeto, compromiso y autenticidad,
se pueden construir relaciones sólidas y duraderas, incluso bajo los reflectores más intensos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el secreto del amor de Hande y Kerem. Espero que hayan encontrado esta información interesante y reveladora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su relación. ¿Hay algún secreto que creen que hemos pasado por alto? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, los leo siempre con muchísimo interés. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.